Muy buen día. Bienvenidos todos a este webinar. Mi nombre es Carlos Rojas, soy consultor de Avantis para SAP Business One. El tema de hoy para este webinar es el cierre anual. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Deseamos mostrar a los clientes el proceso de cierre anual, la emisión previa de los reportes y las principales recomendaciones para realizar el cierre contable en SAP Business One. Vamos a primero que nada a definir qué es el cierre anual en SAP. Esto es el proceso de preparar las bases para operar un nuevo periodo, en el cual se dejan las cuentas de resultados en cero al iniciar para calcular la pérdida o utilidad que han obtenido las sociedades a lo largo del año. El proceso de cierre por medio de la herramienta de SAP realmente consta de dos ventanas, las cuales vamos a ver al final de la presentación, pero el proceso consta de varias fases de revisión. La agenda es un poco extensa, ya que abarcamos las consideraciones necesarias para llevar a cabo con éxito el cierre del periodo contable en SAP Business One, así como de su empresa. También les vamos a dar algunas recomendaciones para que este proceso pueda realizarse de una forma correcta. Algunas de las recomendaciones previas son realizar un respaldo diario de la base de datos y almacenar el respaldo en algún dispositivo diferente al servidor. Avantis puede apoyarlos para instruirlos también en cómo realizar este procedimiento. Previamente a nuestro cierre anual, deberíamos de tener una copia de seguridad de la base de datos productiva, una vez introducidas y completadas todas las transacciones del ejercicio anterior. Pero esto debe de hacerse antes de introducir alguna transacción del nuevo ejercicio preferentemente. También deberíamos de realizar la revaloración de moneda extranjera cuando se hayan realizado todas las transacciones. Preferiblemente, no deberíamos de crear nuevos periodos contables antes de iniciar el proceso. Sabemos que algunas organizaciones siempre van a continuar trabajando la operación y que el cierre anual pues se va a realizar ya posterior al fin calendario de nuestro ejercicio. Lo más importante también es involucrar al área contable de la empresa, que son los responsables de preparar y correr el cierre del ejercicio. Vamos a hablar sobre la verificación de la numeración de documentos. Hay que verificar que no exista duplicidad de documentos en cuanto a los folios. También verificar que no se pierda la secuencia de numeración de documentos. El reporte que vamos a ver a continuación nos va a mostrar la numeración correcta que debería de existir dentro de un rango de documentos por fecha. Esta situación no es común, pero algunos add-ons, bajo algunas circunstancias, pueden crear numeraciones duplicadas o inclusive saltar números. Esta herramienta nos permite encontrar esas inconsistencias y aunque estas situaciones no presentaran necesariamente un proceso de error en el proceso de cierre, o algún mensaje de error dentro de nuestro proceso, es importante identificarlas si existen y encontrar y solucionar la causa. El reporte lo vamos a encontrar dentro del módulo de gestión, en la opción de utilidades, y vamos a encontrar ahí verificar numeración de documento. En este vamos a seleccionar todos los documentos y vamos a seleccionar el rango de fechas desde fecha hasta la fecha para el ejercicio. Si el sistema no encuentra inconsistencias, no arrojará resultados y solo presentará un mensaje indicando que no se encontraron duplicados o inconsistencias. Por lo tanto, pueden seleccionar todos los documentos aunque no los ocupen. También es importante revisar los folios de los activos fijos. Esta opción se encuentra en la pestaña correspondiente para los documentos de activos fijos. Los errores pueden deberse también a que el usuario
pudo haber colocado una fecha de contabilización errónea que corresponda a un ejercicio diferente en la secuencia de numeración. Por favor, consideren también esto. Hablemos ahora de los documentos preliminares. ¿Cómo los revisamos? Es necesario crear y eliminar los documentos preliminares faltantes para que estos afecten el periodo contable en cuestión. Esto lo vamos a encontrar dentro del módulo de informes, compras y ventas, y ahí ubicaremos la opción informe de documentos preliminares. Si generamos documentos preliminares, pues en ocasiones se van quedando muchos sin uso a lo largo del tiempo, lo que puede ocasionar que el usuario cometa errores o que en su momento se haya programado la creación automática de algunos documentos basados en esos preliminares. Y cuando el usuario llega a ver el mensaje en SAP correspondiente a su creación, pues ya lo tiene mecanizado dentro del día a día y pues directamente le dé un clic y los cree. Entonces, preferiblemente evitemos esto. Dentro de la opción de revisión de documentos preliminares vamos a encontrar nuestro informe. ¿Sí? Es importante, primero que nada, para el informe seleccionar todos los usuarios para que haga la búsqueda para todos y cada uno de ellos y seleccionamos preferiblemente todos nuestros documentos o podemos irlo revisando por segmentos, por ejemplo, primero los de ventas, después compras, inventario y a lo mejor las operaciones de control de inventario. También es necesario revisar estos documentos, los documentos pendientes en bancos. Esto lo vamos a encontrar dentro del módulo de informes en gestión de bancos, informe de documentos de pago preliminares, si los manejamos. También en algunas organizaciones generan asientos preliminares. Estos los vamos a encontrar en finanzas, documentos preliminares. Otra cuestión que tenemos que revisar es el inventario negativo. Antes de realizar un conteo de inventario, es necesario revisar que no se tengan cantidades negativas en el stock. ¿Dónde podemos observar esta información? Dentro del módulo de inventario, en informes de inventario, en la opción estatus de stock. Desde esta opción se puede revisar que no se tengan artículos en cantidades negativas. Y también en esta parte, pues podemos seleccionar en la siguiente ventana el filtrado donde la cantidad sea menor a 0. En la ventana que se abre, inicialmente tenemos nuestro estatus de almacén, en el que vamos a seleccionar, por supuesto, todos nuestros almacenes. Le damos clic en OK y vamos a encontrar la siguiente ventana que nos va a mostrar el estatus del stock. Por supuesto, vamos a revisar en la columna de stock que ninguno de esos artículos tenga cantidades en negativo. Recordemos, ¿cuál sería nuestro disponible? El disponible en la columna, que así lo dice, que así se llama, con esa descripción disponible, es el resultado de la operación entre la diferencia de nuestro stock menos lo que tenemos comprometido en órdenes de venta, más lo que tenemos en órdenes de compra. Para cómo evitamos que en algún momento dado nuestro sistema llegue a manejar stocks negativos, inventarios con cantidades negativas. Esto lo vamos a hacer dentro del módulo de gestión. En inicialización de sistema, vamos a encontrar la opción parametrizaciones de documento. En la ventana que se abre en el formulario, ubicamos la opción que dice bloquear stock negativo por. Deberíamos de tenerlo por definición de artículo. Si está activado este check, no va a permitir en ningún caso la generación de stocks negativos. Ahora bien, vamos a hablar sobre nuestros pagos, la ejecución del pago. Deberíamos de revisar que se hayan realizado todos los pagos que afectan las contabilizaciones periódicas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos contabilizaciones periódicas, algunas organizaciones generan estas contabilizaciones porque saben que mes a mes tienen que realizar alguna orden bancaria,
para pagar algún alquiler, a pagos de primas, a lo mejor alguna membresía, amortizaciones de préstamos que ya están prefijadas. Si no se van a crear los documentos de contabilizaciones periódicas, es conveniente eliminarlos o en su caso ejecutarlos se aplican dentro del periodo previamente al proceso de cierre. Las contabilizaciones periódicas se encuentran en finanzas, contabilizaciones periódicas. Vamos a hablar un poco acerca de nuestro historial, las cuentas estadísticas y las cuentas de compensación. Para realizar la comprobación de las cuentas estadísticas es necesario hacer una comparación entre nuestro balance y el informe de la antigüedad de los saldos. Recordemos que nuestro balance lo vamos a encontrar en SAP dentro del módulo de finanzas, informes financieros, financiero y la opción de balance. Y nuestro informe de antigüedad de saldos lo vamos a encontrar en finanzas, informes financieros, finanzas, y ahí vamos a encontrar la opción antigüedad y dentro de ello, antigüedad de saldos de clientes. Las cuentas estadísticas son como las cuentas de clientes o proveedores, las cuales son las cuentas concentradoras. Estas cuentas concentradoras, pues finalmente es la cuenta administrativa con el detalle. En caso de no cuadrar, siempre tenemos que revisar si hay alguna reconciliación que falte o en su caso revisar el saldo y los movimientos del cliente. Dentro de nuestro balance, la fecha de balance debe de ser la fecha de la fecha de inicio de la contabilización siempre se deja en blanco para asegurarnos de que vamos a traer todo el saldo correspondiente desde el inicio. Se deja en blanco. Pero si colocamos la fecha de fin, que será el fin del periodo que estamos revisando. También se debe activar el check para añadir saldos finales y por supuesto también podremos ignorar correcciones si es que queremos que nos traiga a lo mejor alguna corrección que hayamos realizado, que sabemos que se ha realizado. Esto se ejecuta siempre de manera anual y en moneda local. Le damos clic en OK y nos va a traer nuestro balance. Ahora bien, para la antigüedad de saldos de clientes. La fecha de vencimiento siempre debe de ser también la fecha de finalización del periodo que estamos revisando. La fecha de contabilización, en este caso, es esta. Va a ser la fecha de finalización del periodo también. Hay otros checks abajo que podemos utilizar si es que queremos todavía tener alguna visualización adicional. En la comparación de los dos reportes, el saldo de las cuentas debe cuadrar, tanto en la antigüedad de saldos de socios de negocios y el saldo de las cuentas de balance exactamente. Si no llegara a cuadrar, hay que revisar las reconciliaciones de los socios de negocios. Por la parte de la auditoría de stocks, esto para revisar nuestros inventarios, lo vamos a encontrar dentro del módulo de inventario, informes de inventario, en el informe de auditoría de stocks. Este debe de cuadrar contra la cuenta de inventario en el balance. Si por alguna razón no cuadra, es necesario ir y revisar los movimientos de almacén. El informe de auditoría de stocks se maneja siempre con la fecha de contabilización y se resume por cuentas. ¿Cuáles son las cuentas concentradoras de nuestro informe? Pues deberían ser la cuenta de inventario en el balance. Ahora bien, ¿qué son las cuentas de compensación? Las cuentas de compensación son las cuentas llamadas puente, que nos sirven para llevar el control mientras se realiza la facturación. Lo pendiente de facturar es el saldo de la cuenta de compensación. Este debe de cuadrar contra la cuenta de inventario en el balance. Si la cuenta puente tiene algún saldo, es necesario revisar los documentos que estén abiertos y confirmemos si los documentos no van a afectar al presente periodo. En su caso, sería necesario cerrarlos. Recordemos que la cuenta de compensación siempre tiende a cero.
Para esto, ¿dónde podemos revisarlo? Si es que no las tenemos en cero, pues en el reporte de partidas abiertas. El neto del reporte de partidas abiertas debe ser el total de la cuenta de compensación. Hablemos ahora sobre nuestros conteos de inventario. Tenemos que realizar una preparación. ¿Sí? Recordemos que el informe de auditoría de stocks debe de cuadrar también exactamente contra el balance. Perdonen que sea reiterativo, pero de alguna manera hay que recalcarlo. No deberíamos de realizar movimientos de inventario. ¿Cuáles son los documentos que deberíamos bloquear? Las entregas, devoluciones y entradas de mercancía, las facturas y notas de crédito y las órdenes de producción. Son documentos que van a contabilizar directamente a nuestro inventario. ¿Y esto dónde lo bloqueamos? Dentro del módulo de gestión e inicialización de sistema, la opción de numeración de documentos, en ella vamos a seleccionar el tipo específico del documento a bloquear. Cuando ingresamos en el módulo de gestión, inicialización de sistema y numeración de documentos, se abre el formulario de la numeración de documentos y en él, a la izquierda de cada uno de los tipos de documentos, podemos dar doble clic para que se abran las series de numeración. En algunas organizaciones tienen una o dos series, en algunas tienen algunas otras más series. Llamémosle series de numeración a los folios para nuestras facturas, nuestras notas de crédito, etcétera. ¿Cómo las bloqueamos? Vamos a encontrar la columna que dice bloqueo y ahí tenemos un check en blanco. Lo seleccionamos, actualizamos y volvemos a actualizar afuera en numeración de documentos para que se actualicen estos bloqueos y ya no puedan realizarse movimientos. Ahora bien, para el conteo de inventario se puede utilizar la opción de conteo en saldos iniciales, seguimiento y contabilización de stocks para imprimir la lista de los artículos para el conteo del inventario. Se recomienda que se use una selección de acuerdo con la logística de su inventario. Puede ser por almacenes, por segmentos de almacenes, por ubicaciones, dependiendo de la logística, cómo se maneje el inventario dentro de la organización. En esta parte se va a elegir la pestaña, primeramente, de supervisión de inventario. Una vez terminado el conteo, entramos nuevamente a la misma ventana y capturamos los resultados. Es importante, por supuesto, cuando se imprima, no mostrar la cantidad que tenemos registrada en nuestro stock para evitar que se vicie nuestro conteo de inventario. Entonces, en la pestaña de recuento de inventario vamos a encontrar este formulario. En él, por supuesto, indicamos cuál va a ser la fecha del recuento del conteo de inventario. Podemos agregar artículos, ¿sí? Seleccionamos todo en la siguiente ventana todos los artículos que se van a ingresar de acuerdo a la logística, como les comentaba, de nuestros almacenes. Y a partir de aquí podríamos imprimirlo. Una vez terminada la actualización con el conteo de la información, SAP nos muestra como contado. La contabilización de stocks es en donde seleccionamos las cuentas de compensación que queramos que sean afectadas después de la contabilización. Entonces vamos a encontrar nuestro seguimiento y contabilización de stock y después le vamos a dar clic en la pestaña de contabilidad de stocks. Ahí vamos a utilizar la opción autorizar contabilización entrante sin precio para que solo se contabilicen las entradas de artículos. ¿Sí? Se selecciona como fuente de precio para las contables. Se selecciona la fuente de precio para contabilización de stocks en almacén para decir a SAP de dónde va a tomar el precio de los artículos que se encuentren. En este caso, pues del almacén. Ahora bien, en la contabilización de stocks, al seleccionar las fechas en el encabezado, se ponen automáticamente en las líneas.
y se cambian las fechas del recuento, perdón, en las líneas automáticas. Me explico mejor. En la contabilización de stocks, al seleccionar las fechas en el encabezado, siempre se pone la fecha del recuento, se repite para cada una de las líneas. Deberíamos de seleccionar la fecha que corresponda. La fecha seleccionada nos va a indicar la fecha de contabilidad en la que se va a crear el asiento contable de la afectación del conteo. Ahora bien, puede ser que tengamos socios de negocios con saldos negativos. Esta reclasificación nos va a servir para corregir los saldos de los socios de negocio que estén incorrectos o los bancos que estén con saldos negativos. Primeramente, en finanzas, en informes financieros. Bajo la opción de finanzas vamos a encontrar cuentas de libro mayor y socios de negocios. Dentro de ella vamos a seleccionar los socios de negocios y también le damos un clic en el check de cuentas de mayor. Aquí hay que seleccionar las cuentas de mayor que vamos a revisar. En este reporte se pueden afectar las siguientes transacciones: la clasificación de los clientes y los proveedores con saldos negativos y también las cuentas de bancos con saldos negativos. También, por supuesto, podríamos revisar los pagos bloqueados asignados a socios de negocios. En el caso de que tengamos algún saldo negativo, deberíamos de revisarlo preferentemente. Muy bien, hablemos ahora sobre las reconciliaciones. Aquí vamos a empezar ya la parte inicial de la preparación final para nuestro cierre del periodo. Primeramente tendríamos que modificar nuestro periodo. Y esto lo vamos a hacer dentro del módulo de gestión. En inicialización de sistema, vamos a ir a periodos contables. Dentro de nuestros periodos contables, vamos a ubicar cada uno de los subperiodos y le vamos a dar un clic en la flecha amarilla del enlace para que se abra el subperiodo contable y dentro de él vamos a cambiar el estatus del periodo a cierre del periodo. Damos clic en actualizar y listo. Con eso ya iríamos haciéndolo uno por uno de cada uno de los 12 subperiodos. Recapitulando, deberíamos de tener verificadas las cuentas de balance y los socios de negocios. También habríamos de haber hecho una revisión de la antigüedad de saldos. Reconciliar las cuentas de activo fijo. También reconciliar las cuentas de dotación y compensación, nuestras cuentas fuente. También, en su caso, realizar la reconciliación de cuentas de existencias y reconciliar las cuentas de inventario contables. Es importante revisar que no queden cuentas puente con saldos. Ejemplos de cuentas puente son las de compras, ventas por facturar, traspasos de inventario, facturas de reserva pendientes. Si se tienen saldos pendientes en las cuentas, lo que podemos hacer es realizar una autorreversa. Puede ser que efectivamente tengamos algún documento que no va a vencer en este periodo, sino va a vencer a lo mejor 30 días después o 120 días después dentro del siguiente periodo. ¿Qué hacemos? Tenemos que generar un asiento contable precisamente para llevar esos saldos a cero y también iniciar el siguiente periodo nuevamente con esos saldos para que con nuestra contabilización continúe correctamente. Entonces, tenemos que generar un asiento, un registro en el diario, y en él vamos a ubicar la opción de anular. La fecha de contabilización para este asiento pues sería el último día del periodo del ejercicio fiscal. Ahí vamos a darle un clic en el check de anular y inmediatamente se va a activar la fecha en el cual nuestro SAT
va a realizar la operación de reversa de manera automática. Esta fecha siempre debería de ser el primer día del siguiente ejercicio. Así SAP automáticamente generaría el documento de reversa. Recordemos que las cuentas puente SAP las abre y las cierra. Y estos son recomendaciones únicamente para que el cierre se observe limpio. Si las cuentas de resultados están bien, todo queda en orden. Nuestras cuentas de ingresos, costos, gastos, impuestos y retenciones. Ahora bien, hablemos sobre las órdenes de producción, en su caso de los proyectos también. Cuando tenemos órdenes de producción manuales o por notificación, digamos, automáticas. Cuando hay órdenes de producción abiertas y el método de emisión es por notificación, recordemos que en ese caso no tenemos una emisión a producción, sino que únicamente el sistema nos va a permitir generar un recibo. El sistema automáticamente lo que va a hacer es identificar el componente de todas las órdenes de producción, los va a organizar por artículo y por almacenes y va a evaluarlas por el costo correcto de cada artículo. El sistema va a crear una entrada de diario por el total de los componentes en trabajo en proceso por cada artículo en su cuenta de almacén correspondiente. Y por supuesto va a aplicar una reversa a ese ciento contable al iniciar el año. Cuando hay órdenes de producción abiertas y el método del componente es manual, cada valor del componente ha sido ya enviado a la cuenta de trabajo en proceso. Lo que habría que revisar son las órdenes abiertas en informes de producción, lista de partidas abiertas, para revisar que efectivamente esas ya hayan sido cerradas y finalizadas. Ok, cuando generamos un nuevo periodo contable, preferentemente consideremos siempre ampliar la fecha de vencimiento para el periodo. Sabemos que tenemos créditos para nuestros clientes que finalizan 120 días, 60 días, 30 días a lo mejor, y también créditos con nuestros proveedores quizás. Entonces, esas son nuestras fechas de vencimiento para los documentos. Por lo tanto, deberíamos de ampliar cuando creamos un nuevo periodo contable, pues esta fecha de vencimiento para evitar tener bloqueos al momento de generar un nuevo documento con una fecha de contabilización posterior ya a la finalización de este ejercicio o en un momento dado que nos bloquee el pago, por ejemplo, porque ya nuestro periodo quedó cerrado, pero la fecha de vencimiento no fue extendida. Esto nos va a ayudar, como les decía, a generar documentos en diciembre que tengan fechas de pago después de la fecha de creación. Al crear el periodo, siempre cuando creamos un periodo nuevo, deberíamos de elegir meses en la opción de los subperiodos. ¿Y cuál es la cantidad de meses? 12. 12 subperiodos. Con esta opción se van a crear automáticamente los 12 subperiodos correspondientes uno a cada mes. De nueva cuenta, vamos al menú de gestión. En la opción de inicialización de sistema, vamos a encontrar periodos contables. Al entrar ahí, vamos a ver el formulario de periodos contables en el que están nuestros periodos. Tenemos ahí un botón para generar un nuevo periodo. ¿Cómo se crea el periodo? El código de periodo, el nombre del periodo y abajo el ejercicio, preferentemente deberían de ser el mismo. Hagámoslo sencillo, que sea intuitivo, que sea correcto para todos los usuarios del sistema. Entonces indiquemos el número del año del siguiente ejercicio para el código de periodo, para el nombre de periodo y por supuesto para el ejercicio. Esta parte hay que hacerla con cuidado. No hay opción para eliminar periodos contables. Entonces hay que hacerlo con cuidado, revisémoslo 2 veces. Tenemos nuestro código de periodo, nuestro nombre de periodo, que es el mismo año del ejercicio, los subperiodos en meses y la cantidad de periodos en 12. No cometamos el error, evitemos cometer algún error de crear un solo subperiodo, porque eso nos va a ocasionar muchos líos. Recordemos que tenemos que informar periódicamente las organizaciones en la República Mexicana
mes a mes. Entonces, esto nos permite tener un control correcto al respecto de cada uno de los 12 subperiodos. El indicador de periodo siempre va a ser valor de propuesta y las fechas de contabilización siempre va a iniciar del 1 de enero del siguiente ejercicio, igual que para cada una de las fechas. Contabilización, fecha de vencimiento, fecha del documento y la fecha de vencimiento extendámosla hasta la cantidad de días para finalizar nuestro ejercicio de acuerdo a los créditos que tengamos. Si tengo créditos a 120 días, por supuesto, pues en un momento dado tendríamos que irnos a lo mejor hasta el mes de abril, por ejemplo, 31 de abril, para cubrir todas esas fechas y que no tengamos problemas al generar documentos de pago, inclusive. El inicio del ejercicio es importante. Siempre va a ser 1 de enero del año del ejercicio próximo. Le damos un clic en crear y con eso el sistema automáticamente nos generaría los 12 subperiodos. Ahora bien, recordemos claramente, SAP no maneja periodo 13 como tal. ¿Sí? En SAP, el periodo 13 es un periodo de ajuste. ¿Y este ajuste cómo se realiza? Por medio de pólizas que se consideran para la balanza de periodo 13 en la contabilización electrónica únicamente. ¿Cómo el sistema las va a identificar? Porque tenemos un check en los asientos que lo podemos marcar para indicar que esta póliza son ajustes. Como una sugerencia, la fecha de contabilización, fecha de vencimiento y fecha de documento, pues podría usarse el 1 de enero del siguiente ejercicio como periodo 13. Sabemos que para la República Mexicana el día 1 de enero no es una fecha laborable, así que esto nos ayudaría a identificarlas perfectamente. Algo a considerar también es al ejecutar un balance, no tomar en cuenta las correcciones, ignorarlas para que se contabilicen las cuentas del periodo 13. Revisemos ya la parte del proceso del cierre del año. ¿Dónde vamos a encontrar nuestro proceso de cierre de año? Dentro del menú de gestión, utilidades, vamos a encontrar cierre del periodo. Y los criterios de selección se nos van a mostrar. Primero que nada, y como una sugerencia, recordemos que esto lo podemos realizar en varias fases, pero podemos seleccionar en conjunto las cuentas de ingresos y egresos y después las de balance, las de activo, pasivo y capital. Aunque se pueden seleccionar todas a la vez, en algunas organizaciones prefieren hacerlo segmentado, de manera que vean los asientos por una parte para ingresos y egresos y después los de balance. Reitero, se pueden seleccionar todas a la vez. Ahora bien, tenemos que indicar para hacer uso de la herramienta el periodo. Por supuesto, sería el ejercicio que va a finalizar. Al indicar el periodo automáticamente, pues ya nos llenaría desde el primer subperiodo hasta el último. Aquí hay que hacer una aclaración y debemos de ser, por favor, anótenlo bien. Hay una descripción errónea, sí, en esta parte, en la cuenta de arrastre y la cuenta de cierre, en las descripciones. Por favor, consideren lo que es el revés. La primera opción, la que dice cuenta de arrastre de saldo, se refiere a la cuenta de cierre del periodo.
Y la que dice cuenta de cierre se refiere específicamente a la cuenta de arrastre del saldo. Por favor, considérenlo para que no se les vaya a pasar. Reitero, la cuenta de arrastre de saldo es la que se ocupa de registrar la utilidad o pérdida del ejercicio. Es el resultado del ejercicio. La cuenta de cierre del periodo va a ser la que va a cerrar las cuentas de balance y es una cuenta puente con la fecha del 31 de diciembre. Esta va a almacenar con esa fecha la contabilidad del ejercicio para reabrirse el 1 de enero. El proceso lo hace automáticamente SAP. SAP crea una póliza con los saldos por cada cuenta y al inicio del siguiente periodo va a crear el reverso de cada póliza. Esto permite que solo se tenga que consultar desde el saldo inicial del periodo. De lo contrario, se tendría que consultar desde el inicio de operaciones. La siguiente ventana nos traería el siguiente, se refiere ya al cierre del periodo como tal. En las fechas de contabilización, deberíamos elegir la fecha en que se abrirán las cuentas de arrastre. Entonces, primeramente, deberíamos de poner una referencia inicial y una referencia final. Por ejemplo, cierre y para el otro, el saldo inicial. La fecha de vencimiento para nuestro saldo final siempre va a ser, pues obviamente, el último día del ejercicio. SAP automáticamente nos agregaría un comentario. En el saldo inicial, aparte de colocar la referencia, el comentario de referencia, indicaremos la fecha de contabilización, fecha de vencimiento y fecha del documento para el primer día del siguiente ejercicio. SAP automáticamente nos traería todas las cuentas que se van a afectar. Podemos seleccionarlas de una en una o podemos dar doble clic en autorizar para autorizar todos los movimientos. De manera inmediata, SAP, al dar un clic en ejecutar, empezaría a procesar todo y nos iría despejando todo el formulario hasta dejarnos la ventana del cierre del periodo ya en blanco. Vamos a revisar esto en SAP. Vamos de nuevo a gestión, utilidades, cierre del periodo. En él vamos a colocar nuestras cuentas. Vamos a quitar el check del socio de negocios. Seleccionamos nuestras cuentas contables, nuestras cuentas de ingresos, por ejemplo, o podemos utilizar las de balance primero, que serían las de activos, pasivos, capital. Seleccionamos nuestro periodo. El primer subperiodo, tercero. Seleccionamos nuestra cuenta de arrastre de saldos. Ok, por favor, en este ejemplo, no hagamos caso de la parte del arrastre de saldo, porque esta es una base de pruebas en la que ya había realizado yo ya este ejercicio. Pero seleccionémosla aquí nada más para ver cómo se representaría. Recordemos, pues que nos queda la primera, es la del cierre del periodo, la segunda es la del arrastre de saldo.
Le damos un clic en ejecutar y nos aparecen todas las cuentas contables, por supuesto con su saldo. Le damos para este siguiente paso la descripción como primera referencia, nuestro cierre, nuestro saldo inicial. Nuestra fecha de vencimiento, nuestra fecha del documento, y listo. Seleccionamos la columna autorizar o seleccionamos de una en una cuáles son las cuentas que deseamos que sean afectadas. Podemos revisar en este momento. Todavía hacer una última revisión. Recordemos que el cierre contable lo podemos realizar en varias ocasiones hasta que nos cuadre. Finalmente, vamos a tener un respaldo de nuestra base. Podemos pedirle a nuestra área de sistemas que ese respaldo previo nos lo restauren como una base de pruebas en la cual hagamos el ejercicio del cierre, revisemos que todo está bien y después pues ya lo hacemos directamente en la parte productiva. En el caso de que queramos ir haciendo correcciones, pues se pueden hacer varios respaldos de la base, restauraciones, hasta que estemos conforme con el resultado. En este caso voy a seleccionar todas, le voy a dar un clic en ejecutar y vamos a ver cómo se va a ir limpiando nuestro formulario. Con esto ya quedó realizado nuestro cierre contable. ¿Cómo lo vemos? Nos vamos, por supuesto, a finanzas, asiento, y ahí nos vamos a encontrar todos los asientos contables. Y al último, pues, nuestro balance para las cuentas de apertura, que se van a afectar para el 1 de enero. ¿Sí? En su caso, si es que lo deseamos así. ¿De acuerdo? Donde podemos verlo también, pues desde nuestro cierre contable. Aquí podríamos ver cada uno de las cuentas que fueron afectadas, ¿sí? Para la póliza, en lo cual le estoy indicando, bueno, que este es el cierre que se realizó. Y para el arrastre, revisaríamos cuáles son las cuentas que se van a aperturar para el siguiente día en su caso, para el primer día del ejercicio. ¿Cuándo nos van a aparecer? Por supuesto, ya que se ejecute el primer día del siguiente ejercicio. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su participación. Recuerden que si tienen ustedes alguna duda, por favor, envíen un correo al área de soporte en Avantis. Con todo gusto, ellos estarán encantados de solucionar cualquier duda que pudieran tener en estos momentos. Ustedes pueden también obtener una copia de la presentación solicitándola también por ese medio. De nueva cuenta, les agradezco mucho. Mi nombre es Carlos Rojas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.